Nos reunimos por segundo día consecutivo para seguir reflexionando sobre un tema que cada momento se va tornando más interesante. Van saliendo lo que desde ayer estamos diciendo, nuevas aristas, nuevos elementos para pensar una realidad contextual, para pensar qué podemos hacer como estudiantes, jóvenes sobre todo, porque desde ayer estamos pensando que nuestras jornadas no solo estamos analizando el tema de mujeres, sino conectando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque una vez que nuestros sueños, nuestras ilusiones, pero también porque la universidad desde el tema de internacionalización nos vende la necesidad de aprender inglés, la necesidad de hacer ejercicios de internacionalización, de irnos a otro país a estudiar, de hacer las maestrías, los doctorados. Quiere decir hoy que la globalización, enmarcada también en el contexto juvenil, es importante porque muchos de nosotros y de nosotras hemos querido ir a formarnos fuera, ir a vivir fuera. Creemos que nuestras expectativas vitales están en el extranjero y por lo tanto yo creo que sí es importante que como jóvenes empecemos a pensar. Luego también lo queremos pensar porque ustedes están ahora haciendo una carrera, ¿no? Pero luego ya tenemos mucho más jóvenes migrantes llegando a nuestros países, ¿sí? Vemos entonces que en las aulas de clases ya están con compañeros sí mexicanos, sí chilenos, sí brasileños, es decir, hemos empezado un nuevo ejercicio de vecindad, que para ustedes los jóvenes y las jóvenes es mucho más sencillo el tema de integración. Quiere decir que también el mensaje juvenil es importante para que nos enseñen a los adultos y a las adultas, ¿verdad?, a vivir en una mejor vecindad. Entonces, bienvenidos, bienvenidas en la mañana de hoy. En la mañana de hoy vamos a tener 4 conferencias e invitamos a nuestras conferencistas, ¿verdad?, a acompañarnos. Y vamos a trabajar sobre todo desde una serie de preguntas y es, ¿qué haríamos nosotros o cómo estamos pensando abordar la investigación en migración? Quiere decir, si yo quiero hacer un trabajo de fin de grado y quisiera trabajar sobre un tema de migración, emprendimiento, inmigración, cómo hacer ejercicios en trabajo social de intervención con migrantes. ¿Qué pasa? Ayer hablábamos de las condiciones psicosociales que las personas tienen para migrar y cuáles son algunos elementos. ¿Cómo pensar realmente quién es migrante? Porque vamos a analizar migrantes, es una multiplicidad. Es decir, ¿por qué meter en un colectivo a los migrantes y las migrantes si cada uno de nosotros circula por el mundo con ejercicios de manera diferentes, deseos diferentes, motivos diferentes? Es decir, hay tantos migrantes como personas viajando por el mundo. Entonces, y no todos, y ayer lo analizábamos y nos quedó bien claro, no todos tenemos la misma condición cuando migramos. No es lo mismo migrar con unos papeles en regla, con llevar un grado, no es lo mismo migrar sin papeles, no es lo mismo, ¿verdad? Ser entonces, y yo vuelvo y me sonrío cuando nosotros decimos somos investigadores transnacionales. Sí, a mí me ha impactado, ¿no? Porque nos gusta decir somos investigadores transnacionales, ¿verdad? Porque tenemos una sencillez para decirlo y una facilidad para decirlo. Migramos con visas de trabajo, ¿verdad? Migramos con un contrato laboral. Así es muy sencillo entrar a un país y establecerse desde un conocimiento y desde un estatus, ¿verdad? Y entonces ya no soy migrante, sino soy investigador o investigadora transnacional. Y eso también tiene que ser revisado. Bueno, en la mañana de hoy vamos a tener 4 conferencias y es
cómo metodológicamente, cómo pensamos, desde qué marcos teóricos. Yo cuando voy a hacer un trabajo que me manda mi profesor, que me manda o el de grado, o como investigadores e investigadoras, hacia dónde voy yo a buscar marcos teóricos, referencias teóricas frente al tema. Entonces, nuestra primera conferencia se llama Metodologías y Práctica de la Investigación para el Análisis de la Migración Sur-Sur. Y los que hoy nos acompañan y se integran a la jornada, la visión es cómo analizamos la migración que está intrarregional, es decir, cómo nos estamos viendo nosotros cuando tenemos venezolanos y venezolanas, pero nosotros los colombianos nos vamos para Chile, ¿verdad? Cómo en esa migración intrarregional, cómo pensarlo. No es lo mismo irnos para España, para Europa, para Estados Unidos, que irnos para Ecuador, para Perú, para Chile. Por lo tanto, nos acompaña la doctora Herminia en esta conferencia. Luego tendremos la segunda conferencia, que es cómo hay un estado del arte en los estudios sobre género y migración en Colombia, es decir, qué hemos hecho hasta ahora, más o menos un rastreo frente al tema. La doctora Adriana la hemos colocado en esa tesitura, de cómo están los estudios. El tercer momento, vamos a tener la conferencia sobre las aproximaciones al análisis etnográfico en los procesos de migración. Vamos a tener la conferencia sobre migración y sus aportes sociales y culturales. Ayer veíamos, y entonces un poco para entender la jornada, ayer veíamos que teníamos unos problemas que hemos abordado en el contexto, la realidad de lo que está pasando en nuestras fronteras, tanto en las fronteras por el lado de Maicao, lo analizábamos ayer, como por el lado de Cúcuta, analizábamos también lo que está pasando en las fronteras brasileñas, pero hoy queremos decir, mire, tenemos algunos elementos para analizarlo y aquí está, aquí tenemos unas herramientas para abordar el tema. Para ello inicia la conferencia la doctora Herminia González y hoy nos acompaña y le damos la bienvenida a la doctora Mar Gallego, directora del Centro de Migraciones de la Universidad de España. Bienvenida, llegó anoche desde Chicago y hoy va a estar con nosotros. La doctora Mar Gallego, y voy a leer su currículo para después analizar. La doctora Mar Gallego Durán es profesora titular de literatura norteamericana y afroamericana en la Universidad de Huelva, donde trabaja desde 1996. Actualmente dirige el Centro de Investigación en Migraciones y fue directora del programa de doctorado Género, Identidad y Ciudadanía y Estudios Interdisciplinares de Género y del máster oficial asociado a ese programa de doctorado, directora de estudio de posgrado de esa universidad. Ha sido profesora visitante en varias universidades internacionales. Sus principales áreas de investigación son la migración desde una perspectiva de género, la diáspora africana, la literatura étnica de Estados Unidos, con especial atención a la literatura afroamericana. La doctora Gallego ha impartido conferencias y ha participado en cursos relativos a esta temática, así como ha publicado extensamente en estos campos y ha dirigido diversos trabajos e investigaciones. Iniciamos el día de hoy con la conferencia Metodologías y Prácticas de Investigación para el Análisis de la Migración Sur-Sur, que será impartida por la doctora Herminia González Torralbo, investigadora de la Universidad Central de Chile. Mientras ella hace una pausa, yo voy a hacer Estamos en el proceso desde ayer recogiendo las preguntas, por lo tanto, en la medida en que vayan saliendo preguntas, ¿verdad?, las vamos a ir anotando personalmente, las tengo aquí, porque hoy al final de la mañana vamos a tener en la medida unos 40 minutos para todo un ejercicio de preguntas. ¿Qué queremos con este ejercicio? Que sea concentrado y tener todas las expertas y al doctor Gerardo, que también nos acompaña, para que realmente frente a todo este panel de expertos nos puedan ayudar, ¿verdad?,
a dar respuesta a nuestros interrogantes. Entonces voy a recibir en el transcurso de la mañana las preguntas por escrito. Adelante, doctora Hermín. Bueno, buenos días a todos y a todas. De nuevo, gracias por acompañarnos hoy también. Tengo la tarea de dar inicio de nuevo al día de hoy, así es que espero que os interese lo que tengo preparado. Yo os voy a hablar sobre todo de mi tesis doctoral, que fue sobre la organización social de los cuidados en el marco de familias transnacionales situadas o que transitaban entre Bello, Antioquia, y la ciudad de Elche, que es mi ciudad en España. Entonces lo que hice fue seguir ese flujo y seguir esos tránsitos de cada uno de los familiares que hacían parte principalmente de una familia en concreto. Y en relación a ello os quiero contar una categoría que es la categoría de sexualidad, que si bien en la tarde voy a profundizar un poquito más en ella, sí mostraros por qué trabajo justamente sexualidad a partir del trabajo de esta tesis doctoral que terminé en el 2010. Luego os voy a hablar de las prácticas sexuales en el análisis de las relaciones de género y parentesco a partir justamente de esta etnografía. También qué significa para una antropóloga o una etnógrafa trabajar sexualidad en el trabajo de campo, ¿no? Cómo indagamos sobre esa parte de la vida íntima de mujeres y de hombres en el terreno, ¿no? Cuáles son los desafíos que se nos presentan en relación a cómo preguntamos sobre esto o cómo levantamos información sobre sexualidad. Las líneas de investigación y las metodologías sí, voy a pasar rápidamente por cada uno de estos porque ya me escuchasteis ayer, pero contaros también qué se está trabajando en Chile en relación a las migraciones y desde qué metodología se está trabajando en Chile en relación a los estudios migratorios, y creo que no voy a hablar de la cronología de la migración en Chile porque quizás sea demasiado. El punto de partida, como os decía, de mi trabajo de tesis doctoral fue analizar el impacto de las prácticas de cuidar y ser cuidado, cuidados locales y transnacionales en las relaciones de género-parentesco en las familias migrantes colombianas. Una vez terminé mi tesis doctoral, una categoría que me pareció que tenía que hacerme cargo era el de la sexualidad, en el sentido de que si bien no fue un tema de indagación, sí aparecía la sexualidad en las conversaciones que tenía con las mujeres, sobre todo cuando, en España aparecía en relación a las infidelidades de las parejas, de los hombres en relación a sus mujeres, y digo infidelidad como una categoría que no quiero entrar a deconstruir, pero que me encantaría poder deconstruirla porque es un concepto un poquito cargado de negatividad y bueno, ahí también la uso un poquito neutralmente, pero es como ellos la utilizan, ¿no? Y bueno, aparecía el tema de la sexualidad en relación a las infidelidades y aparecía el tema en relación a ellos en España y aparecía el tema de la infidelidad en relación a ellas en Chile, en Colombia. Entonces, bueno, me quise hacer cargo de esa categoría. Estas son las mujeres de Bello, ahí estoy yo, en un pasado afeado, por decirlo así.
O sea, lo que quería era un poco traerlas a ellas, porque en el fondo fue con ellas con las que trabajé, con ellas fue con las que viví en Bello. Y también, si bien no es el cometido de esta presentación, también contaros que en el fondo, como yo no sabía, esto hace ya un tiempito, como yo no sabía cómo me iba a poder mover por Bellos como mujer europea, joven, lo que hice fue afearme, por decirlo así, lo que yo entendía por afearme, ¿no? Cortarme el pelo, tal. Como una manera, trataba de pasar desapercibida, porque no quería depender de nadie en el trabajo de campo. Es decir, yo me quería mover, quería ir a los lugares donde tenía que ir y no quería depender de nadie. Entonces, bueno, esa fue la estrategia. Luego me fui mejorando en el camino. Lo prometo. Bueno, entonces hice una etnografía multisituada. Bueno, yo soy antropóloga feminista, por lo tanto estoy hablando desde un lugar, bueno, que es ese, ¿no? Entonces también para que entendáis o podáis justamente como acompañarme en este tránsito de esta presentación desde los lugares de reflexión, desde donde yo también me sitúo, desde la militancia, etcétera. Bueno, entonces esto fue una etnografía multisituada que en el fondo lo que hice fue vivir con una familia migrante en Elche durante un mes. Les alquilé una habitación, me fui a vivir con ellas, una familia que era de Bello y o sea, una familia nuclear, padre, madre y 3 hijos, y cuando Amanda quiso visitar a su madre en Bello, viajé con ellas. O sea, hice el viaje con ellas y me quedé también a vivir con ellos en Bello. En el primer momento estuve 6 meses en el hogar de la familia de Amanda, viendo cómo gestionaban sus vínculos, viendo cómo se mantenía el contacto desde Bello con su pareja que había quedado en España, con sus otros hijos, es decir, cómo se sostenía la vida transnacional y de alguna manera era testigo de ese sostenimiento de la vida transnacional, en tanto en España, en Elche, fui parte de esa familia y en Bello también fui parte de esa familia. El ser parte de esa familia implicó un trabajo de construir relaciones de confianza que no sé si me da tiempo a contarlas, pero si hay alguna pregunta luego os puedo ir relatando un poquito cuáles fueron las condiciones previas para que una familia migrante quisiera tener a alguien en su casa, ¿no? Además de anécdotas y un montón de circunstancias. Bueno, el caso es que esto me permitió como reconstruir este universo familiar. Una vez termino, bueno, hago esta tesis, que evidentemente ocupa 4 o 5 años de mi vida, si no más, y me doy cuenta que en las entrevistas el tema de la sexualidad aparecía. Aparecía de muchas maneras, aparecía en términos de infidelidades, como os decía, aparecía en términos de negociación de relaciones sexuales más satisfactorias a partir de la migración, es decir, me enunciaban que siempre digo Chile porque vivo en Chile, pero bueno, en Colombia las relaciones eran más subordinadas, por decirlo así, pero que por la migración, que es justamente uno de los resultados de esta investigación, habían podido negociar cuotas de mayor satisfacción en esas relaciones sexuales que mantenían con sus parejas, como por ejemplo negociar que su pareja se duchara antes de tener sexo con ella, que son prácticas que no son tan complejas, pero que en el fondo evitaban un montón de complicaciones como infecciones vaginales, etc. Y esto me relataban que había sucedido justamente a partir de la migración. O sea, así lo decían. Bueno, entonces, como la categoría que trabajé era justamente, como os comentaba, el cuidado, ¿no? Ellas, o de alguna manera, asocié el cuidado con la sexualidad en el sentido de el descuido afectivo de los cónyuges en lo que refiere al incumplimiento de los pactos tácitos de fidelidad en la pareja. Traté de jugar con esta categoría en relación a la sexualidad.
¿no? Las mujeres decían, bueno, me siento descuidada justamente porque no hay acuerdos tácitos de poder tener relaciones, o sea, no hay acuerdos explícitos de poder tener relaciones fuera del matrimonio. Bueno, también en el sentido de se incorporaban nuevas prácticas de mayor cuidado, también las enunciaban así, relacionadas justamente con esta mayor higiene que ellas estaban pudiendo negociar en sus relaciones íntimas. Pero también aparecía el control de las mujeres migrantes, por ejemplo, como Amanda en Bello estaba separada de su pareja que permanecía en Elche, había un conjunto de hombres de la familia que vigilaban a Amanda para resguardar para que no hiciera nada que dejara mal a su marido, en el sentido de que no fuera por ahí con otro, etc. Y en este control de ellas, ¿no? También me estaban controlando a mí, para que, o sea, yo me fui, bueno, también por eso pienso que es importante hablar de lo que uno es en el trabajo de campo. Yo tenía una pareja que se quedó en España, me fui a hacer mi tesis doctoral y en el fondo también me vigilaban a mí para que no me metiera con otra persona, entonces estaban también resguardando la hombría de los hombres en general, ¿no? Bueno. Entonces, lo que es interesante de hablar de la sexualidad en el campo de las migraciones es justamente poder desesencializar el sujeto mujer igual a madre para pensar en las mujeres más allá de sus prácticas familiares de cuidado y de crianza de los hijos, ¿no? Sino como sujetos cuya sexualidad se encuentra condicionada por los proyectos familiares. Es decir, que hablar de la sexualidad de las mujeres, más allá de la imagen y respecto de cómo se construye la imagen de las mujeres migrantes muy asociada al cuidado, a la crianza, etcétera, ¿no? Y en este caso, poder hablar de la sexualidad nos ayuda a desesencializar justamente esta imagen de mujer migrante, cuidadora, sostenedora, sino también desde otras aristas, ¿no? El tema de la sexualidad, si bien ha sido investigada en el campo de las migraciones, no ha sido tan trabajada en el campo de la relación conyugal. Eso también sería como, esto eran como las explicaciones que yo me daba y que yo encontraba para poder presentar esta pregunta, ¿no?, de las relaciones sexuales al interior de las parejas y de la modificación de estas relaciones a partir de la migración en un escenario teórico donde me di cuenta de que esto no estaba siendo investigado o desde donde yo quería investigarlo, ¿no? También, ¿no?, este acercamiento etnográfico a la sexualidad lo que hace es poder adentrarnos en estas dimensiones más íntimas de la vida privada y que además son dimensiones que me pregunto yo por qué somos las mujeres las que las trabajamos más, ¿no? Porque para los hombres investigadores creo que es más difícil acceder a este tipo de preguntas, a este tipo de relatos, ¿no?, que para nosotras, ¿no? Y bueno, también hablar de la sexualidad implica hablar de sentimientos, de emociones, de deseos que están en un plano muy privado y que de alguna manera pienso que es importante relevarlas desde una categoría que no tenga que ver con la crianza o el cuidado, sino con una categoría que está situada en la sexualidad. Bueno, cuando me propuse levantar esta categoría, me puse a mirar qué era lo que se había dicho sobre sexualidad en relación a las migraciones. Si bien se ha dicho mucho más de lo que yo os pongo aquí en estas transparencias, sí me di cuenta, ¿no?, que el lugar que se le daba a la sexualidad estaba como dicotomizado, ¿no? O sea, se pensaba la sexualidad desde un proyecto por el cual, por ejemplo, un desplazamiento forzado de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y en países y regiones donde se viven situaciones de violencia cotidiana, por ejemplo, como Irak, también entraría Colombia, etc. O sea que la sexualidad aparecía en los trabajos donde esta
se incluía o se hacía explícita en el motivo por el cual se emigraba. También aparecía en los estudios que hablan sobre la movilidad de personas que viven con VIH-Sida. También era explícito la categoría sexualidad en aquellos proyectos de mujeres transexuales que querían migrar a otros contextos donde vivir su identidad supuestamente en mayor apertura, mayor libertad. También se hablaba de la emigración por amor, los trabajos de Jordi Roca, que hablan también del comercio sexual, o sea, el comercio de búsqueda de parejas a través de Internet, ¿no? La emigración por amor. Luego, cuando miré los trabajos que enunciaban la categoría sexualidad desde los países de destino, y no hago esta dicotomía porque sí, sino porque en el fondo se hablaba de sexualidad tanto como un motivo para migrar o se trabajaba la sexualidad desde los países de destino en relación a, o desde la óptica de los derechos sexuales y reproductivos de los migrantes, también migrantes que vienen a ejercer la prostitución y no el trabajo sexual, sino prostitución, y también migrantes que vienen a obtener, a casarse para obtener la residencia. Entonces ahí aparecía la categoría sexualidad en estas temáticas. Ayer, por ejemplo, hablaba Dayana de la sexualidad en tránsito y me pareció súper interesante porque yo eso no lo tengo recogido. Entonces, claro, no sería solo la sexualidad como parte de un proyecto explícito por el cual se migra, sino también la sexualidad en el camino, ¿no? ¿Qué pasa en el camino en relación a esta categoría, ¿no? El tema de violencia sexual, etc. Entonces me pareció importante enunciar lo que tú habías dicho ayer. Entonces, bueno, el hablar, ¿no?, de la sexualidad en esta relación conyugal, en el marco de esta relación conyugal, implica, ¿no?, considerar que en el marco de proyectos migratorios familiares y económicos también se producen transformaciones en relaciones sexuales, es decir, que no hay que hacer explícita esta categoría en el marco del proyecto migratorio para poder indagar en que en el marco de un proyecto familiar también pueden haber impactos en la sexualidad, que es justamente lo que yo trabajé, ¿no? Y también creo que es importante levantar esta categoría más intensamente en los estudios sobre migración porque vinculada con otras categorías ofrece un cuadro más complejo justamente de las movilidades transnacionales. Bueno, y ahora os voy a contar un relato porque un poco para que podamos ver cómo lo que yo estoy contando se expresa en la etnografía. Yo hice justamente en esta parte la etnografía de las relaciones conyugales de las familias con las que trabajé, de las familias transnacionales. Entonces estamos hablando de relaciones conyugales transnacionales, donde las parejas están separadas, a veces se encuentran en un lado, a veces se encuentran en otro lado. María y Pedro es una pareja de la tesis doctoral que estaba casada y en el relato de su adolescencia ella dice, ¿no?, cuando yo conocí a Pedro no era precisamente el hombre de mis sueños, ya que cuando yo soñaba con Juanita, que es su amiga, en nuestro despertar adolescente con el hombre de mis sueños era un hombre muy sensible, totalmente romántico. Esta idea del amor romántico por la cual algunas mujeres pasamos en algún momento de nuestra vida. Y, por ejemplo, soñábamos que cuando alguien nos diera nuestro primer beso íbamos a ir volando a la luna y cosas así. Por supuesto, cuando hablábamos de eso ni siquiera hablábamos de lo que sería hacer el amor, ya que eso era inimaginable de lo maravilloso que podía ser. Eso decía María. A los 18 años me quedé en embarazo y eso para mí fue el susto que me esperaba, porque cada mes me esperaba el susto, pero yo me sentía y pensaba, ¿ahora qué? Si yo quería hacer muchas cosas, si yo quería salvar el mundo. Para mí fue un golpe, ya que, por ejemplo, mis amigos del pasado podían pensar que había fracasado, lo que pasaba mucho en América Latina, ya que había muchas chicas que tenían un hijo y pasaban a ser amas de casa. Bueno, cuando se produce la migración de María a Elche, desde el municipio de Bello, ella deja a sus hijos a cargo de Pedro y empieza a enviar remesas para que Pedro y sus hijos se sostengan a partir del envío de dinero, ¿no?
Ella sostiene la familia de manera transnacional. Pero Pedro le pedía dinero para sus estudios universitarios y se lo enviaba. O sea, y si no se lo enviaba, no le dejaba hablar con sus propios hijos. Entonces María le pagó todos los estudios a Pedro y además le pagaba la alimentación y todo. O sea, Pedro se sostuvo gracias a María. Para que María lograra traer a sus hijos a España, tuvo que ofrecerle a Pedro la certeza de que cuando éste llegara a Elche volverían a una relación amorosa como la que tuvieron en los inicios de su relación. Una relación conyugal donde María estaba completamente dedicada a su marido y donde sus relaciones sexuales no eran satisfactorias para ella. Ella me decía en un principio que ella no la pasaba muy bien con Pedro, pero que Pedro sí la pasaba bien. Entonces, lo que ella hizo fue negociar desde esta categoría de la sexualidad. Es decir, bueno, cuando vengas todo va a ser como antes. Lo bueno de todo es que cuando sucede la migración de Pedro a Elche, María se niega a mantener una relación conyugal y sexual en la sociedad de origen y le pide a Pedro el divorcio. Entonces, lo que os cuento justamente con este relato y con muchos otros que también tengo en la tesis recogido, es que justamente las mujeres van adquiriendo cuotas de mayor negociación a partir justamente de esta categoría, que si bien es mucho más explícita en los proyectos donde se enuncia, bueno, migro para vivir mi identidad sexual, transexual, creo que es importante también poder indagar en esta categoría que aparece un poco más escondida en proyectos que si bien son familiares o familiares económicos, también está operando en la movilidad y en las mujeres, ¿no? Y voy avanzando para ir cerrando. Iván nos dice, en este momento en que la antropología redescubre el sexo, necesitamos considerar dos cuestiones. ¿Quién será encargado de observar? ¿Quién va a observar esta categoría, ¿no? ¿Cómo, y qué es lo que seremos capaces de observar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como es una categoría tan situada en el ámbito de lo privado, entonces, ¿cómo nos acercamos a esta sexualidad? ¿Cómo la levantamos? Entonces nos dice, bueno, tenemos que ser explícitos acerca de nuestros modelos teóricos, cuidarnos de su historia y conscientes de nuestra práctica. Y un relato, o sea, una nota que tiene Nieto y que me parece también importante, porque en el fondo cuando una está trabajando el tema de la sexualidad, también es una investigadora sexualizada, sobre todo esa categoría, bueno, en general somos investigadoras cuyas categorías nos atraviesan de muchas maneras, ¿no? El género, la edad, la nacionalidad, pero también la sexualidad está atravesándonos y también es parte de cómo se nos interpreta en el trabajo de campo y en nuestra interacción con los otros, ¿no? Entonces, Nieto nos dice, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace cuando justamente trabajamos específicamente esta categoría en el trabajo de campo y en la etnografía. Es difícilmente asumible que se practique sin brecha alguna la abstinencia sexual en la acción de campo. Generalmente el profesional de la antropología, cuando se desplaza a ejercitar sus prácticas de campo, está en la veintena o en la treintena, ¿sí? Que fue también mi caso. Edad particularmente activa desde el punto de vista sexual. ¿Qué sucede? El trabajo de campo hace del antropólogo santo varón y reconvierte a las antropólogas en Santa Águeda, que como se sabe por la leyenda, prefirió optar por la amputación de los pechos al trato carnal de los desalmados solicitantes. Habrá de todo, abstinencia de la práctica sexual y silencio de la sexualidad en la práctica textual. Es decir, que en el marco de la antropología feminista muchas mujeres enuncian y han hecho explícito cómo han trabajado justamente esta categoría en relación a sus investigaciones. Unas mujeres cuentan que para poder acceder a la información que está en el marco de las prácticas sexuales también implica poder hablar de
tus propias prácticas sexuales también en el terreno, ¿no? Y cómo tu acercamiento al sujeto, o a las hombres y mujeres que uno estudia, también te permite acceder a un determinado tipo de información y llegar a esa información, o cómo se llega a esa información, hay que poder contarlo. Bueno, por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Poder decir cómo llegamos a la información a la que llegamos, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo menciono porque hay un trabajo de Peter Waite, que él trabajó, un antropólogo reconocido, muy importante, que trabaja género, raza. Él dice en un texto que para él tener una pareja colombiana en cada terreno que hizo trabajo de campo le permitió tener una identidad confortable que le ayudó a acceder a determinada información, justamente porque él no se veía como como ya tenía pareja, la gente se relajaba porque no se veía amenazada en cuanto a que él pudiera quitarle la pareja a algún colombiano o colombiana. ¿Más o menos me explico? Vale. Pero él se permitió escribir esto, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué nosotras no nos podemos permitir hablar de cómo manejamos la sexualidad cuando hacemos, o nuestra sexualidad cuando hacemos el trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo la manejamos, o sea, cómo construimos los relatos respecto de nuestra sexualidad, cómo nos manejamos ahí, ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo, más si estamos trabajando una categoría como la sexualidad o si estamos hablando de la sexualidad de los otros, ¿no? Bueno, eso sería como la idea, así como para cerrar, es que es importante hablar de forma clara y abierta de la práctica del etnógrafo, de su forma de interactuar con los demás, sobre todo si esto facilita el acceso a la información sobre la vida íntima de las personas estudiadas, más si cabe si el hecho de tener relaciones íntimas con personas autóctonas facilita el acceso a determinada información. Esto por un lado, ¿sí? Y ahora os quería, para terminar, contar un poquito las investigaciones. ¿Me da tiempo, Noemí? ¿Sí? Vale. Esto sería una línea de investigación que tiene que ver con mi tesis doctoral y que en Chile la sexualidad no se ha trabajado apenas. O sea, es algo que estamos tratando como de instalar como una pregunta de investigación que aborde esta categoría. Pero si miramos las líneas de investigación que se han trabajado en Chile y cómo han sido trabajadas, podemos ver que hay una línea que habla de la incorporación laboral de migrantes y la creación de economías étnicas. Esto sería una línea de investigación consolidada en Chile, ¿no? Ahí las investigaciones están situadas generalmente en proyectos financiados por el Ministerio de Educación. Uno concursa a estos proyectos y te financian por unos años tu propuesta de investigación con unos recursos, con un equipo investigador. Estos trabajos hablan de, por ejemplo, las relaciones o la migración china en Chile. Está levantándose también este interés porque hay mucha migración china en Chile. También hay trabajos relacionados con el comercio migrante, también, y estos trabajos que están situados sobre todo en Iquique y Santiago, se sitúan sobre todo desde la etnografía. Lo que es curioso es que los sociólogos, los geógrafos, los antropólogos están trabajando las migraciones desde la etnografía. La etnografía aparece en casi todos los trabajos de investigación, ¿no? Aquí hay entrevistas cualitativas y también hay mucho registro fotográfico, ¿no? Hay mucha fotografía para plasmar el fenómeno migratorio en el país. Luego también otra línea de investigación tiene que ver con educación y salud desde una perspectiva intercultural. Hubo una noticia en Chile sobre población haitiana,
y se llamaba Parir en Negro, por la cantidad de mujeres migrantes haitianas que están teniendo hijos en Chile. Entonces también los medios de comunicación están señalando un poquito el tema de, bueno, con estereotipos, ¿no?, que las mujeres vienen a parir a Chile, las mujeres haitianas. Y aquí también, bueno, tenemos investigaciones situadas en estos proyectos de investigación que tienen que ver con salud mental, con el trabajo en las escuelas, ¿no?, la educación intercultural, y también desde la etnografía, desde entrevistas cualitativas y sobre todo desde focus group con estudiantes migrantes que están insertos en el sistema educativo. Otra línea, que es la que me representa 100% a mí, es género y migración, y desde esta línea se está trabajando el tema de los cuidados. Aquí ya vemos un equipo de investigadoras. Estoy más o menos recogiendo casi el universo de investigadores que trabajan en el país. Menara Guizardi, estoy yo, está Olaya Grau, está Sofía Larrazábal, y estamos trabajando el tema de, el tema también de cómo se reproduce la violencia de género en zona de frontera, en el caso de Chile con Bolivia y Chile con Perú. Y un proyecto del cual soy responsable, que es el tema de la feminización del envejecimiento. Sabéis que el tema de la vejez es un tema punta en relación a muchos países, y estoy tratando de trabajar el tema de migración, género y vejez. Y aquí tenemos trabajo, otra vez aparece la etnografía, entrevistas biográficas y encuestas. Hay también muchas encuestas a población migrante. Una línea específica en Chile que está muy visibilizada es el tema de la movilidad humana en regiones fronterizas. El tema de la frontera está acogido en muchos trabajos de investigación. Ahí tenemos a Marcela Tapia, a Miguel Ángel Mansilla, y este trabajo se hace también con etnografía, entrevistas cualitativas y análisis de prensa a través de cada uno de estos proyectos que están aquí recogidos. Hay mucho trabajo con Bolivia, mucho trabajo con Perú. Y la última línea, si no me equivoco, es la emigración chilena y el exilio. También se está trabajando respecto de quiénes son las personas que se van del país y a dónde se van, ¿no? Aquí se está incorporando el tema de la netografía de comunidades virtuales, o sea, el trabajo etnográfico a través de las redes virtuales. También se están haciendo bastantes encuestas y también la entrevista cualitativa. Bueno, esto como para, creo que dar cumplimiento al objetivo que me puso Noemí de una conferencia que no tenía contemplada, pero que, bueno, esa es lo que os quería contar, y si tenéis alguna pregunta, la escribís. ¿Sí? Vale, gracias.